Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su servidor Raimundo Ibarra para darles la más cordial bienvenida a esta primera sesión de nuestra asignatura Métodos de Análisis de Riesgos. Como recordarás, en la presentación de esta asignatura dedicaremos el siguiente espacio a hacer una reflexión general y a grandes rasgos de algunos de los conceptos que pudiste revisar en tus asignaturas anteriores. Sin más dilación, comencemos. Sistemas naturales y sociales, componentes y dinámica, el cambio y la inestabilidad, señal inequívoca de un planeta vivo. Desde tiempos inmemoriales, nuestro planeta ha sufrido múltiples transformaciones, pues hemos de entender que la Tierra es un sistema dinámico en el que intervienen varios fenómenos que, de manera lenta y gradual, o de forma súbita y perturbadora, modifican el entorno existente y emergen nuevas formas de interacción entre la materia y la energía. La vida misma es resultado de estas interacciones que llevaron al mundo de lo inanimado a crear organismos con estructuras simples y cada vez más complejas, con capacidad de relacionarse, interactuar con su medio y sobrevivir. El cambio en el planeta es constante e incesante a través del tiempo. Desde hace unos 4.500 millones de años, los cambios en la Tierra se han visto acompañados de eventos de frío y de calor extremo, periodos de intensa actividad volcánica, de numerosas variaciones atmosféricas, entre otros. Como consecuencia del pujante cambio, el entorno en nuestro planeta ha experimentado transformaciones. La vida en sus distintas formas de manifestarse ha tenido que adaptarse ante las cambiantes condiciones del ambiente en el que se desarrolla. Entonces, podemos decir que existe una relación muy compleja entre organismos y ambiente, resultado de las complejas interacciones que hay entre estos dos. Incluye, por supuesto, las condiciones físicas como la variedad de organismos que coexisten dentro de sus límites, pues los organismos interactúan con su ambiente en muchos niveles. Por ejemplo, responden a la influencia de las condiciones físicas como temperatura, humedad, luz, etc. Mantienen un flujo de materia y energía con su medio. Procuran también adquirir los recursos para su supervivencia. Pueden permanecer como organismo individual u organizarse en estructuras más complejas. Así pues, el ambiente en el que se encuentran los organismos puede ser tan grande y estable como un océano, o tan pequeño y transitorio como un charco en el suelo después de una lluvia de primavera. A estas relaciones, a esta interacción, es lo que los ecólogos denominan ecosistema. Un ecosistema se conforma básicamente de dos componentes: los factores bióticos, que son todos los organismos vivos, y los abióticos, como son la atmósfera, el clima, el suelo, la humedad, la iluminación, etc. También podemos distinguir varios tipos de ecosistemas, que son terrestres, acuáticos, microbianos, y otros que han sido denominados antrópicos o sociales. Antes de llegar al ser humano, la evolución pasó por los microorganismos y primeros vertebrados, hasta llegar a la enorme diversidad de la vida actual. Todas estas fases de la evolución están bordeadas por crisis geofísicas, climáticas y volcánicas.
que hemos podido estudiar gracias a la evidencia que se ha encontrado de las mismas. Observa las siguientes imágenes. Dime, ¿qué diferencias encuentras en comparación con las primeras que observaste al iniciar esta sesión? ¿Puedes notar que hay un nuevo elemento? ¿La presencia de alguno puede modificar el estado del otro? ¿Qué ocurriría si alguno de los componentes hiciera falta? Bien, pues a diferencia de otros animales, el ser humano es el único que se cuestiona a sí mismo sobre su origen, su presencia en el planeta y su futuro. Este ímpetu de preguntárselo todo también permeó en su pensamiento al cuestionarse sobre los fenómenos que observaba. Todos los organismos modifican su ambiente al interactuar con él, pero tal vez ninguno haya tenido tanto efecto sobre su medio como la especie humana. Con el crecimiento de la población humana, la consolidación y el desarrollo de las civilizaciones, nuestra relación con el entorno ha cambiado radicalmente. La dinámica o la forma en que nos relacionamos con nuestro medio ha cambiado mucho a lo largo de la historia de la humanidad. Las primeras civilizaciones o sociedades primigenias desarrollaban estrategias de subsistencia y adaptación a su entorno, que se caracterizaban por un apenas perceptible impacto. Su subsistencia estaba orientada por la adaptación a su entorno, manteniendo relaciones sociales incluso con los animales y las plantas. Desde luego, había un impacto mínimo en las dinámicas del territorio en el cual se asentaban. Había un riguroso y profundo respeto por las condiciones, las posibilidades y las limitaciones del territorio. Si bien en los territorios ocupados durante cientos o miles de años por estos grupos humanos, también deben haberse registrado fenómenos como terremotos, inundaciones, deslizamientos, etc. Difícilmente las consecuencias y por tanto la valoración de dichos fenómenos serían equiparables a las que hoy tenemos, y difícilmente las capacidades sociales de recuperación de estos pueblos a estas calamidades serían equivalentes a las que hoy exhibimos en muchos de nuestros países. En las sociedades teocéntricas o premodernas, se entiende al hombre y a la naturaleza como entes separados, y se asume que el rol del primero es dominar sobre el segundo, pues solo los humanos están dotados de vida interior, entregada a los mismos por algún tipo de poder o fuerza. Así que todos los demás existentes tienen que someterse a los intereses y deseos de nuestra especie, pues predomina la convicción de nuestro dominio sobre el entorno. En esta etapa, los modelos de desarrollo comenzaron a ser cada vez más depredadores del medio. Un ejemplo de este tipo de pensamiento lo encontramos citando el Génesis 1:28. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así pues, también la ocurrencia o no de algunos fenómenos naturales estaba en manos de actores supraterrenales, como dioses u otras deidades. Actualmente, en las denominadas sociedades antropocéntricas o modernas,
El desastre se entiende como el resultado de las fallas de nuestra manera de incorporarnos al entorno que nos rodea, pues se caracteriza por un precario equilibrio urbano-ambiental que propicia alteraciones graves a la biodiversidad y el agotamiento de los recursos locales. Es también en el momento en el que se comienza a cuestionar las concepciones alrededor de la causalidad de los desastres. Las sociedades actuales son beneficiarias de la vulnerabilidad acumulada a lo largo de 300 años, periodo en el cual la naturaleza, emancipada de la voluntad de Dios, queda a entera disposición del hombre y de los intereses de la sociedad industrial. Bien, una vez alcanzado este punto en nuestra sesión, podemos concluir que fenómenos distintos se han manifestado en nuestro planeta desde tiempos inmemoriales. Han ocurrido cataclismos de proporciones apenas imaginables vistos desde la escala humana. Es innegable que los acontecimientos en la historia de la Tierra han provocado transformaciones de magnitud considerable, causando la desaparición de ecosistemas completos, extinciones masivas y periodos de inestabilidad. También concluimos que la relación humanidad-naturaleza ha cambiado mucho a través del tiempo, pues también entendemos que los sistemas antrópicos no pueden subsistir si los elementos naturales desaparecen o no son suficientes para sostenerlo. La manifestación de algún fenómeno combinado con diversas condiciones presentes en las sociedades puede perturbar severamente el equilibrio tan delicado de la relación que tenemos con nuestro ambiente. Ahora dime, considerando lo anterior, ¿te has preguntado alguna vez si un huracán categoría 5 o un sismo que alcanza una magnitud de 8 se presentara en una región deshabitada, podríamos hablar de un desastre? ¿Te has preguntado si la lluvia es peligrosa o benéfica? ¿Un sismo es capaz de acabar con la vida de alguien? ¿Un huracán es responsable de la destrucción cuando toca tierra? ¿De qué depende que haya daños o no? Veamos. Manifestaciones de la naturaleza y su impacto. Es necesario hacer una distinción entre un fenómeno natural y un peligro natural. El granizo, las erupciones de volcanes, tormentas, tsunamis, solo son fenómenos naturales. Solo se convierten en peligros cuando se manifiestan en las áreas pobladas por humanos, y estos son susceptibles o no pueden enfrentar los efectos negativos. Pongamos por ejemplo un huracán. Un huracán o ciclón es un fenómeno natural que resulta de condiciones meteorológicas y oceánicas muy particulares. Es un fenómeno muy conocido del cual se habla frecuentemente, ya que es uno de los eventos a los que más seguimiento y vigilancia se destina una vez que se conforma. Algunos de los efectos asociados con la presencia de un huracán son la lluvia intensa, vientos fuertes, marejadas, incremento de los niveles de los cuerpos de agua, entre otros. Estos efectos pueden catalogarse en dos tipos según su impacto, en positivos o negativos. Podrían considerarse efectos positivos
la recarga de cuerpos de agua, la regulación de la temperatura terrestre, la presencia de precipitaciones en zonas donde no se habían registrado, un aporte mayor de agua que recarga los mantos freáticos, etc. Los negativos suelen verse como consecuencias o efectos indeseados asociados al fenómeno, como la destrucción de infraestructura o daños en inmuebles vulnerables cuando estos se encuentran expuestos en zonas, por ejemplo, topográficamente deprimidas o cercanas a los cauces de los ríos y sus zonas inundables. La supresión temporal de servicios o pérdidas en los medios de subsistencia de las personas, así como la caída de telecomunicaciones, daños a las vialidades o vías de comunicación, crisis alimentarias por las pérdidas en el sector agrícola o ganadero y desde luego la muerte o desaparición de personas, son algunos ejemplos de estos efectos negativos. Recuerda que esta valoración depende de si representa un beneficio o un perjuicio para la población y se da en función de la perspectiva humana, pues los asentamientos humanos son los que resultan afectados, aunque no precisamente por la presencia del fenómeno en sí, independientemente de la naturaleza del fenómeno, su intensidad o recurrencia, ya que, como aprendiste en las asignaturas anteriores, la vulnerabilidad o susceptibilidad a sufrir consecuencias indeseadas depende del nivel de exposición y de condiciones sociales ambientales complejas preexistentes. La construcción de infraestructura en sitios inadecuados, la destrucción de ecosistemas, la contaminación, la ocupación sistemática de zonas de alto riesgo, el crecimiento urbano desordenado y la sobreexplotación y uso irracional de los recursos naturales son algunos de los problemas no resueltos del desarrollo que incrementan sustancialmente la vulnerabilidad a lo largo del tiempo. Así pues, debemos entender el desastre como una situación o proceso social que se desencadena como resultado de la manifestación de uno o varios fenómenos de origen natural o antrópico, que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad, representadas de forma diversa y diferenciada por, entre otras cosas, la pérdida de vida y salud de la población, la destrucción, la pérdida o su inutilización total. Y ahora todo se me fue al suelo ya, todo me perdí, no quedé sin absolutamente nada, como que mi madre haber botado al mundo ya. Ahora tengo que buscar a alguien que me ayude o me apoye para... No tengo casa donde vivir, me quedé en la vía. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que la naturaleza... Pero tiene que haber alguien que nos dé una manito para ver si acaso alcanzamos el trabajo de toda mi vida. Así es, patrón. Trabajo de toda mi vida. ¿Cómo es que un desastre se genera? Según la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, un desastre puede definirse como una interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa pérdidas humanas y o importantes pérdidas materiales, económicas o ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación utilizando sus propios recursos. ¿Es posible evitar llegar a este punto de la situación? Es decir, evitar un desastre. Desde luego, al desencadenarse un desastre, la cotidianeidad se ve interrumpida abruptamente, por lo que la sociedad entra en un estado temporal de crisis, de trastorno y desorganización, que trae como consecuencia
la incapacidad de afrontar los problemas por los medios convencionales de los que se disponen en situaciones de normalidad. Por tanto, prevenir, mitigar o reducir los efectos negativos y prepararse para responder y recuperarse de una situación de crisis es un desafío que se debe enfrentar desde diversos ámbitos de la sociedad. En palabras de Kofi Annan, secretario general de la ONU en 1999, cito: "Nadie discute hoy que la prevención es mejor y menos costosa que reaccionar después de los acontecimientos. Y sin embargo, nuestras culturas políticas y de organización permanecen mucho más orientadas a la reacción que a la prevención. En palabras de un antiguo proverbio, es difícil conseguir dinero para las medicinas, pero es más fácil obtenerlo para un ataúd". Bueno, una vez concluido este viaje de exploración, es hora de comenzar el aterrizaje. Así que centrémonos pues en consolidar otros aprendizajes importantes antes de embarcarnos juntos en el siguiente recorrido por el conocimiento. Hay que distinguir que posibilidad no es un sinónimo de probabilidad. La posibilidad o imposibilidad se limita a señalar que un evento determinado puede suceder o no, mientras que la probabilidad es una estimación de que uno o más eventos ocurran considerando ciertos factores. Valorar la posibilidad nos permite tener una mayor expectativa con cierto grado de confianza de que algo ocurra. Para el caso del concepto del riesgo de desastre y el desastre en sí, lo que se sitúa en medio es el tiempo. Y justo en este intervalo de tiempo-espacio es donde intervienen y juegan su papel los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y otros más. Hasta el momento, hemos recordado que cuando hablamos de riesgo, nos referimos a algo que no ha sucedido, pero que eventualmente puede suceder. Dado que el futuro mismo se proyecta de diversas formas, también los riesgos deben asumirse de esta misma manera. Bajo esta afirmación, hablar de desastre supone la materialización de este riesgo, convirtiéndose en daños o pérdidas ya consumados. Así pues, la combinación de la manifestación de una o más amenazas o fenómenos naturales potencialmente peligrosos en un espacio y tiempo determinado, sumado a la vulnerabilidad o condiciones de fragilidad social preexistentes en un asentamiento humano y su capacidad, generalmente insuficiente, de reducir las consecuencias negativas, responder y recuperarse, es lo que nos da como resultado el desastre. La gestión del riesgo es la forma en la que se intenta abordar este desafío, pues es un proceso planificado, concertado, participativo e integral de reducción de las condiciones de riesgo de desastre en una comunidad, región o un país. Implica la complementariedad de capacidades y recursos locales, regionales y nacionales, y está íntimamente ligada a la búsqueda del desarrollo sostenible. Es el conjunto de decisiones administrativas, de organización,
y conocimientos operacionales para implementar políticas y estrategias con el fin de reducir el impacto de amenazas naturales y desastres ambientales y tecnológicos. Sus mecanismos de gestión pueden ser prospectivo, que implica abordar medidas y acciones en la planificación del desarrollo para evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo. Correctivo, que se refiere a la adopción de medidas y acciones de manera anticipada para reducir los riesgos ya existentes. Reactivo, implica la preparación y la respuesta a emergencias. Y compensatorio, que se ocupa de la etapa posterior a la manifestación o impacto de una amenaza, es decir, de la recuperación y la reconstrucción. Según la literatura que consultes, notarás que todos estos conceptos se abordan desde distintas perspectivas. Encontrarás semejanzas y diferencias entre la profundidad de sus disertaciones, como en las teorías y modelos que intentan explicar esta compleja relación de causas y consecuencias de los desastres. Vale la pena mencionar que el enfoque con el que hemos aprendido a trabajar hasta el momento es el riesgo de desastre, sus causalidades y consecuencias, con un marco teórico distinto al de otros como la seguridad y salud en el trabajo, puesto que el término riesgo es aplicable a numerosos ámbitos de la vida diaria y otras ramas del conocimiento y sus aplicaciones. Esta cuestión la retomaremos más adelante en la próxima sesión. En esta oportunidad, recogí algunos cuadros que te resultarán interesantes, aunque no los veremos a detalle por ser materia de otras asignaturas. Bien podría decirse que son una síntesis de los abordajes actuales y sus marcos conceptuales cada vez más complejos. El primero de ellos se centra en establecer la relación de factores que componen el riesgo de desastre. De estos elementos que componen el riesgo, destaca la resistencia como la suma de la capacidad de mantener un equilibrio y preservarse con la de recuperarse de un evento adverso. Este comportamiento es propio de los organismos vivos, tanto individuales como entre los conjuntos de comunidades y poblaciones que coexisten en su medio natural. Desde luego, la capacidad de autoorganización de los sistemas naturales y antrópicos son una propiedad emergente que resulta de la suma de los esfuerzos individuales para alcanzar un bien común. En esta diapositiva podemos apreciar el modelo de presión-liberación que propone Blakey con aporte de otros autores, que explica el desastre como resultado de la interacción entre presiones generadas por la actividad natural o peligros naturales y la actividad humana, como las causas subyacentes, presiones dinámicas y fragilidades sociales. Afirman, pues, que la magnitud de los desastres está directamente relacionada con la capacidad de manejar los niveles de vulnerabilidad. Aquí podemos observar otro enfoque donde ya se integra el término gestión del riesgo como estrategia de intervención. Se aprecia una interdependencia entre el ambiente, la exposición y la vulnerabilidad en diferentes escalas de los sistemas antrópicos. Contempla las fragilidades sociales, económicas, socioecológicas y ambientales, así como su capacidad de anticipar, responder y recuperarse de un evento adverso como eje central de la vulnerabilidad. Como consecuencia de la interacción entre un fenómeno natural y el riesgo industrial, existe la posibilidad de que se produzcan varios efectos adversos tanto en instalaciones industriales como en sus alrededores. Un escenario con fallas múltiples y simultáneas tiene una mayor probabilidad de manifestarse durante el impacto de un evento natural que durante el funcionamiento normal de su instalación industrial. Los escenarios conocidos como eventos de origen natural que desencadenan accidentes tecnológicos o NATEC, por sus siglas en inglés,
son considerados eventos de baja probabilidad, pero con el potencial de afectar amplias áreas, pues la magnitud de sus consecuencias han demostrado que representan una amenaza grave para la sociedad. Esto debido a que los fallos severos pueden originar escenarios de incendio, explosiones, nubes tóxicas y contaminación de los ecosistemas, generando afectaciones intensas, graves y extendidas en los territorios. Como ejemplo de este tipo de eventos, podríamos mencionar el desastre de Fukushima. Y finalmente, nos encontramos con esta concepción del riesgo denominado sistémico, haciendo hincapié en la cantidad de elementos relacionados que por sus conexiones e interdependencias contribuyen a exacerbar o amplificar los efectos negativos asociados al impacto de una amenaza. Estos fallos sistémicos generan un efecto dominó que puede causar perjuicios incluso en sitios alejados de donde se da el impacto directo. Al final, la cuestión es afrontar los retos venideros, actuando desde ahora. Valorar dónde estamos parados y hacia dónde nos debemos dirigir. Después de todo, al construirse el futuro y las expectativas socialmente, debemos trabajar en incrementar la cooperación, el acceso al riesgo informado e implementar estrategias de evaluación y de reducción de riesgos. Como parte de la intervención, se intenta también reducir la mortalidad y afectación de la población, las pérdidas económicas y las interrupciones en servicios básicos o daño en infraestructura crítica. Para ir cerrando esta primera e interesante sesión, me gustaría comentar contigo acerca de dos obras dentro de las que se consideran más representativas en materia de gestión del riesgo, desde la perspectiva de las ciencias sociales. La Sociedad del Riesgo, escrita en 1986 por el sociólogo alemán Ulrich Beck, y La Sociedad de la Externalización, publicada en 2019 por el también sociólogo alemán Stefan Lessening. En este cuadro se enumeran algunos de los aspectos que caracterizan ambas publicaciones. Si bien La Sociedad del Riesgo es una obra que está vigente por la forma crítica con la que se aborda el tema, La Sociedad de la Externalización es un análisis más incisivo y riguroso. Te invito a que consultes ambas obras y conserves este cuadro comparativo para que, con el tiempo, puedas volver a él e integres tus propias observaciones, conclusiones y hallazgos, con la ayuda de aquello que has aprendido a lo largo de la carrera. Para que te sientas más atraído a esta última obra, tomaremos un extracto que se titula A nuestro lado del diluvio, donde se cuenta brevemente acerca de un acontecimiento catastrófico ocurrido en una ciudad de Brasil. Un desastre con el que el autor abre su análisis acerca de las relaciones de dependencia y de la globalización. Esta pequeña lectura extraída nos servirá para dar el cierre de este bloque con una sencilla evaluación, así que enfócate en leerla cuidadosamente para tener éxito en esta sencilla prueba. Desde luego, te recomiendo enfáticamente que cuando te sea posible, hagas tuyas las palabras de los autores de estas publicaciones, esperando que te permitan abrir tu propia perspectiva para contemplar otras miradas hacia un problema común. Bien, ha llegado la hora de despedir este bloque preliminar, esperando que haya resultado interesante y provechoso. Gracias a ti por acompañarme y te espero en el siguiente bloque para seguir construyendo el conocimiento juntos. Hasta entonces.